right. Hey, ladies and gentlemen, are you ready? I feel good. Oh, yes. Oh, my love, I wanna make you move. Hey, hey, baby, all night long. My song is bad for you, baby, and everybody say with me. I gotta be the good baby. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, buen sábado. Ahora sí, clima de otoño, ¿no? Y bien de otoño. De todas maneras, el próximo sábado, cuando nos volvemos a encontrar, la temperatura va a cambiar totalmente, según he visto en el pronóstico. Mientras tanto, y bueno, habrá que llevar algún abrigo, pero no por ello dejar de salir. Claro, después de que nos acompañen acá en Semanario, hacemos la previa, ¿les parece? Bueno, tenemos que hablar de uno de los datos de la semana que tiene que ver con la inflación, una inflación que se siente en el bolsillo, que no hace ni siquiera falta graficarla en algún número, porque ya la sabemos todos los argentinos, pero de todas maneras vuelve a ser altísima. Gisela Beritier es nuestra invitada de esta noche, economista, y con ella vamos a charlar de lo que viene sucediendo y cuál podría ser el panorama más adelante. Gisela, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Cruz, gracias por la invitación, ¿cómo estás? Bueno, una inflación, la del mes anterior, que se esperaba altísima, porque habitualmente marzo es un mes que marca una inflación alta, aunque no tan alta como esta, ¿no? Precisamente. No, casualmente estamos ya viviendo en un régimen de alta inflación, ¿no? Con tasas interanuales superiores al 100%, con lo cual toda estructura de precios o todo razonamiento de cualquier persona con respecto a qué precio poner o qué precio pagar está totalmente roto, ¿no? Acá lo que se vio es que en marzo suele pasar, pero ahora más todavía, que los principales aumentos tuvieron que ver con los servicios, las tarifas reguladas con los colegios, ¿no? La educación. Exacto. Y a su vez también el componente de los alimentos, producto de una sequía que es la más pronunciada de los últimos tiempos. Bueno, todo esto se refleja en una inflación que además, Cruz, tiene un fuerte componente de inercial, ¿no? Es decir, que se vienen trasladando precios de anteriores y sobre todo también de muchas expectativas con respecto a qué precio poner, ¿no? Hay una cuestión aquí, Cruz, que uno dice, ¿qué va a hacer el gobierno con esta inflación? La realidad es que hoy lo que se ve es que se está en un plan aguantar hasta... En un plan plancha, ¿no? Y bueno, 6, 7, hasta que lleguen las elecciones. Hasta que lleguen las elecciones y en realidad el futuro gobierno vea qué hacer, ¿no? La verdad es que, bueno, mucho hemos hablado incluso en las clases o en charlas con empresarios y demás sobre por qué no se toma una política de shock, porque la realidad es que, bueno, un plan antiinflacionario que sea coherente, integral y que en definitiva frene todo, debe atacar todas sus causas que tienen que ver con diferentes políticas monetarias, fiscales, que tengan en cuenta las políticas de ingreso, el poder adquisitivo de los salarios que cada vez se va perdiendo más. Y acá en realidad no se ve ese plan coherente y bueno, las personas, lo que nosotros llamamos los actores económicos, al ver esta situación pasan, por ejemplo, esta situación, o por ejemplo que un kiosquero no sabe qué precio poner una botella de bebida y bueno, y por las dudas remarca porque no sabe si después va a poder reponer eso, ¿no? Igual, de todas maneras, acá siempre, como viene sucediendo, se cuela la política, ¿no? No se lleva adelante un plan de shock porque estamos en pleno momento eleccionario, ya nos quedan unos meses nada más, así que eso seguramente va a quedar para el gobierno venidero. Entiendo entonces que esta va a ser la política hasta las elecciones, aguantar 6-7% de inflación y que de alguna manera ya lo empezamos a naturalizar. Nos parece habitual que la inflación sea un número tan alto. Hemos perdido hasta el eje, me parece, los argentinos. Bueno, ya teníamos naturalizado una inflación de un 50, ¿no? Y ahora estamos naturalizando una inflación del 100, lo cual, bueno, es tremendo porque además se van rompiendo ciertos equilibrios, ¿no? Un ejemplo concreto es, por ejemplo, la ley de alquileres, que ahora está en revisión. Sí. Bueno, primero, la ley de alquileres es una ley que actualiza por una inflación pasada, o sea que todo plan antiinflacionario tiene que incluir que esa ley deje de funcionar porque en definitiva me sigue trasladando inflación pasada. Segundo, era una inflación en la cual el trabajador cada vez que tenía que renovar su alquiler tenía que pagar un monto estratosférico porque se le iba mucho más de lo que se había actualizado
su salario. Sí, sí, totalmente. El lado del propietario veía que finalmente los precios, por otro lado, se actualizaban mucho más rápido que lo que él cobraba de alquiler y con un ajuste mensual. Entonces perdía el que alquilaba y perdía el propietario. Eso provocó que de repente la oferta de los inmuebles empezara a escasear, que sea cada vez menor, y tiene que ver con este desfasaje con una inflación altísima, que si la inflación hubiera sido de un 8, 9, hasta un 10%, a lo mejor esta ley de alquileres hubiera sido buena, ¿no? Pero ese es un ejemplo de cómo se empiezan a tergiversar Sí, todas una estas fotografía cosas, ¿no? de todo lo que sucede a diario. ¿Qué va a pasar con el próximo gobierno? ¿Qué crees que va a tener que llevar adelante, además de una política de shock? Me mencionabas recién, ¿no? Entiendo que tiene que ser una especie de líder quien llegue y con el consenso del resto de los políticos y también de toda la sociedad. Pero bueno, tendrá que definitivamente pararse esa persona y clarificarnos a todo el país en qué situación nos encontramos. Bueno, vos dijiste una palabra clave que es consenso, ¿no? Porque en realidad ningún plan antiinflacionario, por más bueno que sea, si no hay consenso de las partes, va a ser muy difícil que llegue a buen puerto, ¿no? Primero y principal porque en realidad una desinflación, primero es dolorosa, Sí, claro. tiene una tasa de sacrificio Sí. y todos pierden, ¿no? Hay que decir que, por ejemplo, con una inflación tan alta, hay ganadores y hay perdedores. Y hay personas que ganan mucha plata con un régimen de estos, ¿no? Entonces, en definitiva, hoy esas personas que pierden mucha plata, que ganan mucha plata, también van a tener que perder en un régimen donde se acomoden todas las variables. Entonces, consenso es una de las primeras cuestiones que, en definitiva, tienen que funcionar. Por ejemplo, el plan de Cavallo en el año 91 funcionó también porque gozó de un gran consenso ante un régimen hiperinflacionario donde ya no se podía sostener absolutamente nada, ¿no? Y después también hay una cuestión clave en este país donde el dólar y la inflación son justamente las dos variables de la taquicardia y que tiene que ver con qué va a pasar con el dólar, ¿no? Porque en realidad, hoy me preguntaban dólar, por ejemplo, ¿no? Que va a seguir 400 pesos, ¿dónde se va a ir? ¿Qué sé yo? Bueno, el tema es que mientras siga habiendo inflación, el dólar se va a atrasar, va a seguir aumentando, pero a su vez también cuando el dólar aumenta se va a trasladar la inflación de nuevo. Sí, entonces, esta cuestión del huevo o la gallina siempre va, digamos, de la mano, ¿no? Y también es cierto que este gobierno actual ha priorizado el buscar dólares. Lo estamos viendo a Massa justamente en la primavera del fondo, donde está buscando dólares de donde sea para no tener que llegar a una devaluación. ¿Qué pasa si el próximo gobierno además devalúa? Automáticamente eso se traslada a precios, a la estructura interna de precios y vuelve a haber todavía una cuestión de inflación, ¿no? Con lo cual, la política de shock tiene que ser una política en la cual todas estas variables sean minuciosamente analizadas. Por esto mismo que digo, bueno, devalúa el tipo de cambio, se traslada a precios y cómo freno la inflación, o sea que política fiscal y política monetaria, política de ingresos, todo tiene que ser coherente, pero, como bien dijiste vos, con consenso. Siempre hay una suerte de esperanza cuando cambia un gobierno, para aquellos que votan y para aquellos que no votan, a lo mejor a quien termina presidiendo, ¿no? Por los próximos 4 años. Pero digo, me parece también que es una esperanza y al mismo tiempo un corto tiempo para quien tome las riendas pueda dar vueltas a esta situación. No me parece que hay demasiado apoyo de la gente en decir, bueno, a ver, listo, le doy changüín y de varios meses para que esto se resuelva, sino que están pidiendo una solución ya, la sociedad está pidiendo una solución ya. Exacto. Y me decías fuera de cámara que incluso hay una especie de 3 meses de suerte o de gracia que tiene un gobierno cuando asume. Bueno, en política, digamos, y en economía siempre está instaurado esto, ¿no? Que uno tiene 90 días para aplicar las políticas necesarias porque goza con la elección reciente, que tiene una legitimidad en la cual ya puede empezar a aplicar ciertas políticas que si en esos 90 días no las aplica, ya después empieza a ver también, al principio no se conoce muy bien lo que va a venir, ¿no? Entonces, en definitiva, la gente puede hasta aceptar lo que ha votado porque en definitiva quieren un cambio, ¿no? Sí, hoy se nota esto, Cruz, que es un gran cansancio de la gente, donde de repente por ahí aparecen los extremos, ¿no? Y que los grandes extremos con posibilidades de ascender a los gobiernos producto de este cansancio y de este hartazgo, ¿no? Bueno, seguramente vendrás siguiendo la política económica, sobre todo de los gobiernos en pugna que tienen las mayores chances a lo mejor de llegar. La oposición sea Juntos por el Cambio o Milei, famoso Milei, voto bronca, como se le dice ahora, o bien el oficialismo. ¿Te animás a decirme algunas características de esos 3 que te mencioné, que es lo que posiblemente podrían aplicar si llegasen al gobierno? Bueno,
básicamente Juntos por el Cambio y además también Milei, en realidad, bueno, Milei es el extremo que promueve directamente una dolarización, ¿no? Una dolarización. Extrema dolarización, Sí. que tiene que ver con que en definitiva se elimine la moneda y empiece a obrar el dólar, ¿no? En un punto no tan extremo estaría Juntos por el Cambio, en lo cual obviamente que promueven también una devaluación para tener una competitividad y poder generar dólares a partir de eso, y a su vez también que la economía empiece a funcionar más por un sector privado que por un sector público, ¿no? Bien. Y en el otro extremo, enfocado todo mirando el sector externo y la generación de dólares, ¿no? En el otro extremo estaría el gobierno actual, en el cual lo que se buscaría, hay que ver quién es el candidato también, ¿no? También, Porque una claro que cosa sí. sería si es Cristina, otra cosa si es Alberto Fernández y otra cosa si es Massa, ¿no? Bueno, supongamos que es Massa, ¿no? Que se resignen ya Alberto Fernández y Cristina. Bueno, Massa tendría un esquema más parecido al de Juntos por el Cambio, solo que también trataría de ver cómo fomentar el consumo interno y las pymes a través del aparato estatal que es el Estado, ¿no? Entonces, creo que entre Milei y digamos, de un extremo Sí. al otro tendríamos no sector público a una mayor utilización del sector público como promotor de la economía, Bien, ¿no? clarísimo. Te consulto porque hay mucha gente que dice, bueno, a ver, ante esta inflación, ¿qué hago? Tengo algunos mangos a lo mejor y los pongo en plazo fijo. ¿El plazo fijo es algún tipo de resguardo, sobre todo ante la imposibilidad o la dificultad para conseguir dólares también? Bueno, lo que pasa es que en realidad con este régimen de inflación ni siquiera Ni las el plazo tasas de fijo, interés claro. le recuperan o le ganan, ¿no? En definitiva, hoy tenemos tasas de interés que están superior al 100%, las efectivas anuales, y aún así no le ganan a la inflación, ¿no? Y no hay sector productivo que aguante con semejante tasa de interés, también que en definitiva para los créditos personales y demás, ¿no? Aún así, por ejemplo, el dólar, ¿no? A 400 pesos, si lo tomamos, ¿a cuánto aumentó desde el 31 de diciembre hasta ahora? El dólar blue, por ejemplo, aumentó un 15,6%, cuando la inflación ya lleva aumentando mucho más que eso, ¿no? Entonces, hasta el mismo dólar blue está perdiendo, Ni ¿no? siquiera es un resguardo. No, el blue. no, tal cual. Entonces, bueno, salvo que uno sea un inversor avesado y que sepa muy bien cómo invertir en diferentes títulos o contado con líquido, dólar MEP, que en definitiva con esas bicicletas se puede generar alguna rentabilidad. Para el ciudadano de pie, salvo que tenga un capital para cambiar el auto o para irse a algún activo que no sea en dinero, es muy difícil resguardarse de la inflación, ¿no? Gracias, ¿eh? Muchas Muchas gracias por la visita. Nos No, que estaremos andes muy viendo bien. pronto. Hacemos una pausa y vamos a hablar del reloj biológico de los niños. Los dejo con ese título nada más. Pausa, ya venimos.